Qué bueno que tengan tantos puntos de coincidencia. Seguimos con la lista entonces. La próxima expositora es la licenciada Mercedes Aranguren, licenciada en Psicología, presidente de la Fundación Convivir, ONG que hace 35 años se especializa en los consumos problemáticos y adicciones en el ámbito clínico, laboral, educativo y comunitario. Presidente del Foro del Sector Social, federación que nuclea a 200. La escuchamos. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Bueno, nuevamente yo voy a coincidir con mucho de lo que han dicho Fabián Llosa y Fabián Tonda, porque bueno, estamos en el mismo recorrido hace muchos años. Sabemos que hoy aumentó el consumo de sustancias psicoactivas, que bajó la edad de inicio y además que se ha complejizado muchísimo el tipo de consumo. Hoy la patología dual está prácticamente presente en la gran mayoría de los usuarios con complejidad de consumo. Aplicar la ley tal como está hoy les permite a los jueces instrumentar las medidas según el presunto delito tipificado, contemplando la opción a medidas curativas, que hasta la fecha no se han creado ni facilitado mecanismos de fácil acceso para su implementación. Pese a lo que dispone la Ley de Salud Mental, esto también es importante, debemos asociarla con la Ley de 2657, los hospitales generales siguen sin estar preparados, edilicia y profesionalmente, habiendo ya transcurrido 10 años de su promulgación. El otro tema terrible que tenemos, que ya también lo mencionaron, es el tema del presupuesto. Se suponía que con esta nueva ley íbamos a acceder, la salud iba a acceder al 10% del presupuesto, y hoy lamentablemente no llega al 2%. Entonces, dentro de esto, toda ley, todo cambio tiene que ir acompañado con un presupuesto que es indispensable para que no se convierta en una expresión de buenas intenciones. Dentro de las bondades que tenemos que reconocerle a la ley de estupefacientes, reconocemos que habilita la posibilidad de acceder a tratamientos y no se reduce únicamente a lo punitivo, aunque es lo que prima. Sin embargo, a 30 años de su aprobación, hemos detectado varias dificultades que yo voy a enunciar así muy rápidamente. Por ejemplo, en el artículo 43 se refiere a las partidas presupuestarias. Dicho esto, el ingreso en el Congreso de la Ley de Leyes para el 2021 sería importante que se contemple el cumplimiento tanto del presupuesto que le corresponde para la implementación de las cuestiones vinculadas a esta ley, como a la ley de salud mental. Segundo, tenemos la misma capacidad instalada y la limitada accesibilidad a los tratamientos en los hospitales públicos, con el agravante que la ley de salud mental prohibió con su promulgación la habilitación de nuevos centros especializados. Tercero, no se logró imponer como tema prioritario en la agenda del gobierno el abordaje de las adicciones como política pública de salud. Quedó circunscripta a lo penal. Cuarto, la falta de una reglamentación que impida el libre arbitrio de fiscales y jueces y que por ende de fuerzas de seguridad para evitar prisiones y actividad jurisdiccional innecesarias y generalmente injustas. Quinto, es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de las prestaciones. Debería existir un registro único de efectores de tratamiento. En la actualidad proliferan los centros informales debido a las complicaciones para acceder a las habilitaciones y por el evidente aumento del consumo de sustancias. En muchísimas ocasiones pecan justos por pecadores y las malas prácticas se generalizan a pesar de las buenas prácticas existentes. Sexto, el otro problema que nos preocupa, que debería reglamentarse muy detalladamente, es la eventual diferenciación entre tenencia para consumo personal y en la intimidad y quienes sean vehículos del narcomenudeo, que no necesariamente son usuarios. Séptimo, los diferentes considerandos del fallo Arriola unánimemente aluden a que la determinación del consumo personal
debe ir unida directamente con el concepto de intimidad. O sea que de ninguna manera se debe suponer que el personal, cuando se hace con ostentación o en el espacio público. Concepto que nosotros compartimos. Octavo, un capítulo especial quiero dedicarle a la prevención. En el artículo 42 se refiere a la formación de educadores sobre los aspectos del uso indebido de drogas y acciones de información a los educandos, organizaciones sociales y población en general. Entonces me pregunto, ¿qué políticas de prevención conocemos que se hayan implementado con éxito en estos últimos 30 años? Noveno, y para ir concluyendo, para abordar este problema se necesitan recursos y de una mirada diferente. Hemos hablado del tema económico, de las prestaciones y de la falta de accesibilidad a los tratamientos. Es decir, debemos considerar incluir las nuevas modalidades de tratamiento. Las prácticas, como habló el padre Pepe, en lo que es el terreno comunitario. Obviamente que estamos todos de acuerdo que no debemos ni queremos criminalizar al usuario. Este es un punto de partida en la que estamos todos de acuerdo. Pero lo que debemos tener en cuenta es en qué contexto se debería pensar en la despenalización o descriminalización, porque de alguna manera necesitamos ayudar a esos familiares que hacen un peregrinaje para poder hacer algo por sus seres queridos, comprometidos con el consumo de sustancias. Pensar en la despenalización implica pensar en una reglamentación muy clara y precisa que impida el libre arbitrio. En esto también tengo que involucrar nuevamente a la Ley de Salud Mental, que si bien es muy buena desde su enfoque, tiene muchos aspectos que no ha podido resolver y en la práctica terapéutica nos encontramos con baches muy grandes para las personas que no quieren hacer tratamiento, pero que están en riesgo para sí mismos y para terceros. Debemos comenzar por definir qué es estar en riesgo cierto e inminente, porque parece que no nos podemos poner de acuerdo con los jueces ni entre los profesionales de la salud. Tenemos que pensar que todos estos cambios necesitan una mirada más abierta, más flexible y un presupuesto muchísimo más amplio. Hay que tener mucho cuidado en no desproteger a las personas, especialmente a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su consumo. De lo contrario, estaríamos olvidando también de los derechos humanos. Para concluir, quiero hacer 3 comentarios a modo de consulta en función de cómo vamos a poder trabajar en el futuro. La primera es, ¿cómo se va a poner en práctica la prevención como tal, una prevención integral desde la primera infancia? Se deben desarrollar las habilidades psicosociales, el fortalecimiento del pensamiento crítico, la promoción de la salud, es decir, fortalecer a las personas para que puedan decidir en libertad y en relación a sus propias potencialidades, fortalecerlos para enfrentar los desafíos de la vida. La segunda, ¿cuáles serán las respuestas concretas que se darán desde la salud pública a las necesidades reales y a las consecuencias sociosanitarias de una legislación que resultaría inviable modernizarla sin las partidas presupuestarias necesarias? Hablar de accesibilidad no es simplemente decir que en los hospitales públicos se va a dar tratamiento gratuito. El usuario necesita respuestas inmediatas. Es en el momento en que decidió hacer el tratamiento que hay que darle la respuesta. Y no se le puede decir vuelva dentro de 3 días, porque ya es tarde. Y hoy nuestra salud pública no está en condiciones de dar esta respuesta, ni siquiera en las derivaciones que nos realizan a las organizaciones no gubernamentales que nos especializamos en el tema. Y finalmente, tomando como ejemplo la ley de Portugal, que tiene aciertos muy importantes, me pregunto, ¿cuál será el contexto alternativo de contención, saliendo del fuero penal, con la cual estamos absolutamente de acuerdo, que ofrezca una oportunidad de tratamiento y seguimiento a aquellas personas que no aceptan un tratamiento voluntario, sin que ello signifique dejarlos a la deriva? No soy abogada, soy psicóloga, pero creo que lograda la despenalización, los juristas y abogados tendrán que pensar en algún fuero administrativo civil donde haya algún tipo de seguimiento para aquellas personas a quienes se las encuentra con tenencia de drogas para consumo, para que se las oriente, persuada o derive a un tratamiento. Para concluir, despenalizar sin pensar el contexto alternativo que contenga a los usuarios frente a la negatividad
de tratamiento voluntario, naturalizando el consumo, sin dispositivos idóneos para ello, sería descuidar los derechos humanos esenciales, como el derecho a la salud, a la educación, a una vida inclusiva y digna, no solo del usuario, porque también de su familia y del resto de la comunidad, afecta no solamente a sí mismo, sino también a la comunidad y a todo su entorno. Entonces, Argentina en este momento no tiene capacidad instalada suficiente ni en la red pública ni en la red privada para dar las respuestas adecuadas a los consumos problemáticos y adicciones. Y sin presupuesto, dictar o modificar normas serían expresiones de deseos sin un resultado práctico alguno. Bueno, no quise ser reiterativa con lo que han dicho mis colegas anteriormente. Muchísimas gracias por la atención. Impecable, licenciada Aranguren, muchas gracias a usted. Seguimos